tiempo presente. Vamos a hablar del Dios en quien confiamos. Amados, nosotros debemos tener nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios. Confiar en Dios no es una opción, debe ser algo permanente en nuestra vida, no circunstancia. Confiamos en Dios en todo el tiempo, en todo lugar, en todo momento. No importa lo que veamos o lo que no veamos, nuestra confianza está presente. Pero, ¿en qué Dios confiamos? Necesitamos conocer a Dios para confiar en Él. Vamos a colocar esta palabra en las manos del Señor. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos, abre tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús colocamos este tiempo de tu palabra delante de ti. Te rogamos, Dios, que nos acompañes a exponer tu palabra. Pero también acompaña a cada uno de mis hermanos que nos están escuchando hoy a recibirla y que tú nos hables de acuerdo a la necesidad de nuestros corazones. No permitas que este mensaje, Señor amado, se desvíe del propósito por el cual tú lo has traído hoy. Enséñanos, capacítanos, redarbúyenos. Ístanos a hacer tu voluntad y a seguirte con temor y temblor siempre. En tus manos estamos, Padre, de toda gloria. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Y amén. Y quiero empezar por decirte que en la actualidad nosotros vemos cómo muchas situaciones merecen nuestra atención más de lo que hemos venido dándole importancia. Debemos empezar a ponerle seriamente atención a muchas cosas que están ocurriendo. Cristianos, sabemos que a muchos hombres y mujeres de Dios no les gustan las noticias, pero nosotros debemos estar instruidos en lo que está ocurriendo, porque necesitamos orar por lo que está pasando. Quieren legalizar el aborto desde hace mucho tiempo. ¿Has orado por ello? ¿Te has metido un tiempo en oración ante Dios para que no ocurra ese homicidio? La crisis de identidad actual. Los muchachos se pueden identificar como niños. Es una locura. ¿Qué estamos haciendo nosotros como pueblo del Señor? Ahora tú vas a un lugar y te atiende alguien y tú no sabes si es niño o es niña. Se visten como niñas y su expresión es de niña. Hasta te engañan. Hola, señorita. Gracias. Muy bien. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como pueblo del Señor? La iglesia satánica y su propagación cada vez con más fuerza en Latinoamérica, en Europa, en tantas partes. Iglesia satánica. Y nosotros, gracias, pastor. Muy bien.
necesitamos orar, necesitamos interceder, necesitamos tomar esta lucha. Nosotros somos los llamados a pelear esa buena batalla. El internet y sus facilidades. Qué fácil es encontrar pornografía en internet. Esto yo no sé cómo. Pregúntale a tus hijos, ellos sí saben. ¿Sabes? En internet es muy fácil encontrar hechicería, cómo hacer conjuros y todo este tipo de cosas. Lo encuentras con facilidad. El enemigo se ha encargado de hacer visible cosas que antes, yo no sé si seguir llamándolo ocultismo, cables ocultos. Tremendo. Está a la luz del día. El libertinaje que tú ves a través de las redes es tremendo. En cada carnaval hacen cosas terribles. Quieren colocar a nuestro Señor Jesús como un juego, como una marioneta del diablo. Estamos orando por estas personas, por la conversión de esta gente, por la misericordia del Señor para con ellos. Incitación a la violencia, incitación a la promiscuidad. Lo encontramos con mucha facilidad en las redes, en la televisión, en la radio. La música, terrible, terrible. Yo no sé cómo no quedan embarazadas las niñas cuando bailan. Terrible. Pero nosotros decimos, es normal, pastor. No, iglesia, para nosotros no podemos normalizar esto. Eso es del mundo, eso es del diablo, literalmente. Tú debes hacer tu parte. Y estás pecando por omisión. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Ora. Háblale a tus hijos y a los que no son tus hijos acerca de esta problemática. El mundo y toda esa cantidad de ramificaciones que el enemigo ha venido trayendo están contaminando incluso a la iglesia de Dios. Y el pueblo no. Intimidan a la iglesia. Pastor, yo no puedo con esto. ¿Cómo yo voy a orar para que ese orden mundial pueda echarse para atrás o para... Tú ora. Pastor, y te hemos dicho como una sola golondrina no hace verano. No, es que tú no eres una sola golondrina. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Ora, porque el que va a hacer las cosas no eres tú ni tu oración, es Él. A ti te corresponde velar y orar, porque nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Hermana Luz Nelson, buscando a quien devorar. Encontramos muchas facilidades, una cantidad de plataformas que parecen de mucho bien. Por ejemplo, el Netflix, ¿qué más? HBO, ¿quién conoce ese tipo de cosas? Yo conozco solo Netflix, ¿sí? ¿Verdad? Pero ahí yo sé que hay más aplicaciones. ¿Sabes? El pueblo de Dios. No te digo que, entonces no puedo ver, no te vuelvas religioso, pero sí te quiero decir que no te entretengas, no tengas más tiempo. Semanalmente vemos más películas que tiempo de oración. Semanalmente escuchamos más música
Ah, pero no la pongo yo, pastor. Ese es el vecino que escucha esos vallenatos. Yo los escucho porque tengo que escucharlos. ¿Qué hago? ¿Me pongo algo? Todo esto nos lleva muchas veces a poner al enemigo en una posición ventajosa frente a nosotros, porque Él está tomando territorios que no debería estar tomando cuando hay un hijo de Dios. Toma territorios en tu propia casa, en tu propio hogar, y eso no debería pasar. El enemigo no puede tomar territorios en mi hogar, porque allí está un hijo, una hija del Señor. Yo debo empezar a luchar, a pelear contra eso. Y cuando termine de pelear por mi hogar, entonces yo voy a empezar a pelear por los demás. No voy a pretender desafiar al diablo que está en la casa de mi vecino cuando tengo como 8 demonios en la mía, porque así hacemos. Oh, yo reprendo a ese vecino, reprende a ese esposo cabezón, barrigón que está ahí tomando cerveza allá. Nosotros necesitamos tener conciencia de lo que está pasando a nuestro alrededor y que está influyendo de manera negativa en nuestra vida y que está dañando lo que Dios propició en ti. Contradice totalmente la palabra de Dios cuando eso pasa. El Señor nos hace libres porque donde está el Espíritu de Dios, tu hogar debe ser un hogar libre, porque tú tienes al Espíritu Santo. No permitas que el enemigo te intimide dentro de tu propia casa. La palabra dice, no deis lugar al diablo. Es decir, en este momento, la humanidad vive en una época de crisis y nosotros estamos muy tranquilos. Es una crisis lo que está pasando. ¿Qué tenemos que esperar? Hay una crisis social, hay una crisis política, hay una crisis económica. ¿No te has dado cuenta? Pero ¿para qué ver las noticias, pastor? Esto que está pasando, tanto en el aspecto social, político, económico, requiere que el pueblo del Señor se levante a pelear y se levante a guerrear por lo que está pasando. Ir a la presencia de Dios para que sea Él peleando por nosotros. Pero nosotros simplemente decimos, es el transcurso de la vida. Esto se veía venir. ¿Qué estamos haciendo? Y ahora me he venido refiriendo a una crisis general que hay. Pero sé que puede haber en tu vida una situación personal, una situación familiar que también te requiere de tu compromiso, requiere de tu oración, requiere de tu fe en ese Dios que puede hacer algo que tú no puedes hacer, de un Dios en el cual debe estar depositada tu confianza, el Dios en quien confías. La pregunta inicial es, ¿eres tú de aquellos que se detienen ante la crisis? ¿O eres de los que avanzan, buscando lo extraordinario? Todos podemos ver lo común, pero
podemos ver algo más allá de lo común. Y lo que es común para el mundo no puede ser común para el cristiano. Tú ya no eres el mismo. Tus pensamientos debieron haber cambiado. Avanza, avanza. ¿Cómo dice en 1 Samuel 17:1? ¿Quién me ayuda a leer? Los filisteos. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco, Afeta y Elefet. Wow. De Los filisteos se juntaron. Los enemigos se juntaron. Mira qué tremendo. Los enemigos están unidos para atacarnos. No creas que ellos están desconectados. No. Están unidos. Los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra. Y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. ¿Sabes? El enemigo ya se empezó a juntar y empezaron a venir toda esa cantidad de problemas, de situaciones juntas en tu contra. Pero el pueblo de Dios está entretenido porque el enemigo ya empezó a trabajar. Antes de juntarse a atacar, empezaron a juntarse para planificar el ataque. Ya esto fue lo último. Ellos primero planifican el ataque y lo que van a hacer es entretenerte. ¿Cuántos de nosotros hemos estado entretenidos, iglesia del Señor? Entretenidos en otras cosas, más que en el Señor. La guerra ya empezó hace rato, pero tú no te has dado cuenta. La guerra empezó y quiere acabar con los hogares. La guerra empezó y quiere acabar con los hijos. La guerra empezó y quiere acabar con los ministerios, con las iglesias. La guerra empezó y quiere acabar con los cristianos. ¿Persecución a los cristianos? Claro que la hay, pero tú no te has dado cuenta. El cristiano está siendo perseguido desde hace mucho tiempo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que sabemos lo que debemos hacer, pero no lo estamos haciendo. Nuestra oración demora 10 minutos. No tengo nada más con lo cual orar, Señor. Estás entretenido. Versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Salió un paladín. Pastor, ¿qué es un paladín? Es un mediador. Alguien que podía decidir el resultado de una batalla particular con un solo enfrentamiento. Es decir, este ejército trajo un paladín, manda un paladín de allá, nos enfrentamos. El que ganó es como si ganara el ejército. Pero si ganaba ese, el otro ejército, el otro imperio tenía que servir. El enemigo está aquí.
Dice, salió del campamento de los filisteos un hombre, un enemigo, a desafiar, a intimidar. Pero, ¿sabes qué pasa con el pueblo de Dios? Que el pueblo de Dios no está preparado para este tipo de batallas, porque el pueblo de Dios no se ejercita en este tipo de batallas. Es una guerra, pero es una guerra espiritual. Y tú debes estar preparado para la batalla. Pero tú debes ejercitarte primero. Ejercitarse. No hay vida de oración. Necesitas orar. Ejercítate en la oración. No hay prioridad por leer la palabra. Necesitas leer la Biblia. Ejercítate en la lectura de la palabra. No hay sacrificio. Ayuno, vigilia, oración de madrugada. Necesitas esforzarte. Eso es ejercitarte espiritualmente. Necesitamos esforzarnos. Necesitamos ejercitarnos. Cuando el enemigo se levanta, va a encontrar a alguien fortalecido en el Señor. Y si tú no oras, tú no tendrás una comunicación con Dios. Dios no te hablará. Te toca conformarte con lo que Dios le revele a otra persona y lo lleve donde ti. Si tú no lees, tú no conoces a Dios. Te toca conformarte con el Dios que alguien más conoce y que te lo revela a ti. Si tú no te esfuerzas, tú no recibirás de Dios. Te toca recibir de lo que otro recibe y te lo da por gracia. Pero ¿por qué? Si puedo yo ser directamente aquel que recibo del Señor, aquel que conozco a mi Dios, aquel a quien Dios le habla. Y si tú ni conoces a Dios, ni Dios te habla, ni recibes de Él, con razón tienes miedo. Con razón no sabes qué hacer. Con razón las circunstancias que ameritan que tú estés de pie, firme, te encuentran acostado, durmiendo. El enemigo atacándote y tú viendo lejos. El enemigo atacándote y tú pensando en el matrimonio de mi prima Josefa, que se va a casar en octubre del 2048. Los versículos siguientes continúan diciendo cómo era la armadura de Goliat. Goliat estaba preparado para la batalla. El enemigo está preparado para la batalla. Estaba preparado para el enfrentamiento. Estamos nosotros preparados para enfrentarnos con un Goliat, con un tipo de 3 metros. O nos vemos pequeñitos delante de él. Sin embargo, Goliat solo hablaba hasta ese momento. Pero que el enemigo solo te esté hablando, la batalla ya empezó. Solo que tú no te has dado cuenta. Ataca tu economía, ataca tu salud, ataca tus hijos, ataca lo que debería ser una victoria. El enemigo lo está atacando.
Y la batalla había empezado, pero Israel no se había dado cuenta. Y Goliat estaba ganando la batalla, pero Israel no se estaba dando cuenta. Versículos del 8 al 11 dice, mira esto que tremendo. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. ¿Sabes qué estaba haciendo el pueblo de Israel en ese momento? Estaba así, asustado. Así está mucha gente, ¿sabes? Cuando tú dices, el diablo, ay santo. ¿Por qué? Porque si yo tengo a Cristo y Cristo lo venció. ¿Por qué? Pero ¿sabes por qué? Porque no estamos preparados para la batalla. Si yo estoy preparado, yo lo enfrento. Pero si yo no estoy preparado, sí tengo que salir huyendo. Ay, ni lobo que fuera, ¿verdad? Corre. Mientras tanto, corres tú, pero déjate protegido tu hogar, déjate protegida tu casa, déjate protegido a tus hijos, déjate protegido a personas que han confiado en un siervo y en una sierva de Dios. No, iglesia, prepárate. Si el Señor te llamó, si el Señor te escogió, tú tienes que pararte en la brecha, firme. Versículo 9. Si él pudiera pelear conmigo, yo me imagino con la arrogancia con que este filisteo diría estas palabras. ¿No crees que le estaba diciendo así como que, si aquel hombre viene y pelea conmigo, bueno, sí, ¿sabes cómo decía? Decía así. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, sí, seguramente decía, si él pudiera pelear conmigo y me venciere. Claro, y los otros por acá. Ay, no, así no hacías. Porque medía 3 metros, pero yo lo veía como de 10. Porque tú aumentas al enemigo. Cuando tú le das lugar al diablo en tu vida, lo ves más grandote, lo ves más gigante y tú te ves cada vez más pequeñito. ¿Cómo dijeron los 10 espías? Nosotros parecemos unas, ¿sí se acuerdan? Parecíamos langostas delante de los gigantes. Tremendo, porque así los veían. Cuando tú no estás preparado, tú ves al enemigo muy grande. Pero es tiempo de que tú veas la grandeza de tu Dios, no lo grande de tu enemigo. Ve al Dios grande, el que lo va a vencer. No hay más grande que Dios y Dios vive dentro de ti. Pero tú empiezas a mirar al enemigo. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos siervos. Y si yo pudiere más que él, tremendo. Y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Así, Goliat llenándose la bocota y el pueblo de Israel escuchando esas palabras de intimidación. ¿Sabes cuánto pueblo de Dios ha perdido la batalla solo con las palabras del enemigo que han escuchado? Versículo 10, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. O sea, está diciendo, yo no desafié a uno, estoy desafiándolos a todos. A todo el pueblo de Dios, estoy desafiándolo. Santo. Dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Sabes por qué? Porque no escucharon.
¿Sabes por cuánto tiempo lo escucharon? Por 40 días, todos los días, las mismas palabras. Estaban muertos antes de pelear, muertos del susto. ¿Sabes cuántos cristianos hay muertos del susto y espiritualmente han venido muriendo solamente por palabras, escuchando lo que no deben escuchar? La primera batalla fue verbal y auditiva y visual. Grandote, habla fuerte, nos intimida con esas palabras. Y yo lo escucho. Y él ya me está ganando. Y el enemigo está ganando una batalla que tú no has empezado a pelear. 6 codos y un palmo. Casi 3 metros. Alrededor de 3 metros. Si ves lo parecido que es ahora al ataque del enemigo de estos tiempos. El enemigo te ataca tanto visual como auditivamente, pero tú no te has enterado. A veces tú vas por la calle y ves las mujeres, parece que estuvieran en la playa con tanto frío en Bogotá. Yo no sé si eso es brasier, eso es una cosa extraña, y todo cortico con el frío. Pero tú no te has dado cuenta que es un ataque del enemigo. Los varones no se dan cuenta. Ahora, si logras distinguir si es hombre o mujer. La radio, la televisión, la internet, la publicidad del mundo. Mira, ¿sabes qué es lo peor? Que como la gente ni se entera, el mundo está llegando a los altares, está llegando a las iglesias. Tú ves las gentes predicando con vestidos cortos y pegados al cuerpo. Obviamente las iglesias están llenas de hombres mundanos. Claro, están viendo gratis a una mujer exhibirse. Llegan a los altares. Coreografías mundanas en los altares. Nosotros debemos rechazar esto. Nosotros no podemos callar al mundo. Así como Israel no podía callar a Goliat. Pero tú decides cómo recibes lo que Goliat está diciendo. El mundo es como ese filisteo y sigue gritando y sigue intimidando al pueblo de Dios. Esos gritos acaban con la identidad de tus hijos. Esos gritos de Goliat acaban con la fidelidad de esposas, de esposos. Esos gritos de ese filisteo incircunciso, le dijo David, acaban con la armonía de tu hogar, con la tranquilidad de tu economía. Esos gritos te intimidan tanto que terminan acabando con la continuidad de tu salud. Y lo peor es que cada día te alejan más del propósito de Dios para tu vida, que es la salvación. Sigue escuchando al gigante. El mundo se ha crecido y tú has empezado a menguar. La Biblia lo resalta en el versículo 11. Por las palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Pero ¿por qué el pueblo de Israel e incluso Saúl, el rey, tenía miedo?
porque no se sentían preparados para vencer al gigante que tenían al frente. Por eso tenían miedo. No se sentían preparados para vencer al gigante que los estaba atemorizando, aterrorizando. Ahora, nosotros lo sabemos. Hay un gigante también que está pendiente para dañarte, para vencer. Efesios 6:12 te lo dice, tú lo conoces. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es ese filisteo que te ataca ahora, el enemigo, tomando el mundo a su favor para atacar. Por eso el miedo. Por eso el miedo de algunos cristianos, aunque no lo reconozcan. Nosotros sabemos que si la lucha es espiritual y nosotros no estamos ejercitados espiritualmente para pelear, vamos a ser derrotados. Por eso tenemos miedo. Por eso no queremos escuchar las noticias. Por eso no queremos saber de nada. Porque a nosotros nos da miedo pelear la buena batalla de la fe. Es tiempo de pararnos a pelear. Si nuestro estado espiritual no es el adecuado, vamos a ser vencidos. Pero ¿qué debemos hacer? Prepararnos. Dejar el confort y empezar a movernos de acuerdo a lo que el Señor nos indica. Hoy vengo a decirte, prepárate. Cristo viene y viene pronto. Y el enemigo no quiere que te vayas con él, ni tú, ni tu familia. Por eso te ataca visual y auditivamente. Y a muchos está venciendo. Pero el mensaje de hoy es, confía en Dios. Confía en Dios. Hay propósito para tu vida y no es casualidad que hoy, precisamente hoy, te encuentres aquí escuchando este mensaje. Por algo Dios te trajo hoy a escucharlo. Hoy se le acaba la machafita al diablo. Hoy el enemigo suelta cualquier argumento que tenga en tu contra. Te vas a levantar. Dios te va a levantar. A partir de hoy se rompe todo velo en lo espiritual. El enemigo está vencido. Solo confía en Dios. Tal vez hoy tú dices, ¿a quién escogerá Dios para ayudarnos a salir de esta situación? ¿Quién será que Dios usará para ver su gloria en mi casa? ¿Quién podrá defender? No lo busques, es a ti. Estás buscando donde no debes, es a ti. El Señor te escogió a ti. Pero nosotros no nos la creemos. Tal vez tú no te sientes capacitado. Gedeón tampoco. Jeremías tampoco. Moisés menos. Pero Dios te escogió a ti. Tal vez no eres el más fuerte, tal vez no eres el más inteligente, pero Dios te escogió a ti. ¿Verdad? Tal vez no eres el más valiente, pero Dios te escogió a ti. ¿Verdad? A veces nosotros decimos, pero a mí. ¿Por qué a mí? Precisamente por eso te escogió a ti. 1 Corintios capítulo 1 versículo 27 dice, sí.
Primera de Corintios 1:27. ¿Cómo dice? Adelante. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Goliat te ves muy fuerte, pero Dios me escogió a mí de lo vil, de lo menospreciado, de lo necio, para avergonzarte. Goliat habla muy fuerte, pero Dios me escogió a mí de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no se podía, de lo que no tenían esa fortaleza, esa fuerza para decirte: yo soy quien va a vencer al Goliat que está frente a ti, no tú, porque la gloria es para ti. Cuando Samuel ungió a David, nosotros conocemos la historia. Isaí, tus hijos, yo voy a ungir a uno de ellos. Samuel tampoco sabía quién era. Este es mi hijo, este es mi primogénito. Y aparece el tipo grande y fuerte, tomando chococrip y todo, enorme, así, grandototote y fortototote. Y llegó, y el hombre ya lo iba a ungir. Y el Señor le dijo: ¿qué vas a hacer? Ese no es. Pero si es grande, es fuerte, es hermoso, ese no es. Bueno, venga, el siguiente. Grande, fuerte también. ¡Wow! Este sí. Este le hace tampoco. Tal vez, mira, es que tal vez no, es que ni siquiera se acordaban de David. David estaba por allá cuidando las ovejas. Lo tenía como aquella persona menospreciada. Miren, no tienes otro hijo. No, ay, sí, sí, así como que no tienes otro hijo por ahí. Es que no, yo creo que, ay, verdad, falta el David. ¿Sabes una cosa? Con ese es que Dios tiene propósito. Es con ese, con el que no estaba cualificado, con ese es. Tal vez tú hayas dicho: es que yo no soy el más valiente, por eso me escogió Dios. Es que yo no soy el más fuerte, por eso te escogió Dios. Es que yo no soy lo más inteligente del mundo, por eso te escogió Dios. Es por eso, porque la gloria es para Él, no para tu inteligencia, ni para tu fuerza, ni para tu astucia. Te escogió para glorificar su nombre a través de tus imperfecciones, de tus debilidades. Por eso Dios nos escogió a nosotros. Nadie creía en David. Nadie. Pero Dios sí creía. Porque Dios lo había hecho con un propósito. Dios ya lo había preparado, así como lo ha venido haciendo contigo. Aunque David no se hubiese dado ni cuenta de que estaba siendo preparado para algo más. David pensó que toda su vida iba a ser un pastor de ovejas, cuidando las ovejas. Pero Dios lo había preparado para reinar en todo el pueblo. Y mucha gente todavía sigue viendo plumas de gallina cuando son águilas, comportándose como gallina cuando Dios lo hizo para ser águila, comiendo lo que encuentren, porque a veces ni siquiera hay maíz, cuando Dios lo hizo para devorar a los enemigos y no comer lo que pueda, sino lo que quiera, para ver a sus enemigos desde arriba, no desde abajo, pensando que en cualquier momento se acaba todo y lo hace el sancocho. Dios no te hizo para ser gallina, Dios te hizo para águila. David no se daba cuenta, peleando con osos y leones y cuidando ovejas. Ahora llegaría el momento de gloria para él en Dios. Tu momento de gloria también llega cuando tú decides caminar bajo el propósito de Dios
te rindes a Él y peleas con sus fuerzas, no con las tuyas, con su sabiduría, no con tu inteligencia. ¿Estás disponible para que Dios lo haga? ¿Estás disponible para que Dios haga lo que solo Él puede hacer? ¿Cuántos estamos disponibles? Goliat continuaba haciendo lo que él sabía hacer, atemorizando al pueblo de Dios. Así también el enemigo no se detiene en su propósito de acabar. Primero de Samuel 17:16. ¿Cómo dice? 17:16. Venía pues aquel filisteo por la mañana, por la tarde, así lo hizo durante 40 días. Mira qué tremendo. En la mañana, pueblo de Israel, ustedes están acabados. Yo soy Goliat el gigante. Manden a uno para devolvérselo en cuadritos. Mándenlo. Y el pueblo, ay, santo. Así está el pueblo de Dios. Ay, ahora tanta cosa que se ve, esa tecnología. No sé qué hacer con mis hijos. Se la pasan en el celular metido. Esa es la actitud que tienes frente al comportamiento de tus hijos. Ahora yo no sé qué hacer. Ahora suelta el televisor, se va para el celular. Suelta el celular, ya no quiere ni estudiar. Ay, Señor. Esa es la actitud que tienes. O sea, tú tienes rodillas para sentarte. Iglesia, ve al fuerte. Ve a Cristo y corrija a tus hijos. Y si tienes que coger la vara de corrección, agárrala. Pastor, se lo lleva el bienestar. ¿Qué me dice? Pero yo no voy a permitir esas locuras en mi casa. No. Allá les predicamos a la gente del bienestar para que se conviertan en Cristo. Es que es tremendo, es tremendo. Venía ese filisteo por la mañana. Mira que tremendo. El pueblo de Dios seguía en la misma posición, porque estaban en posición de guerra. Estaban ahí en posición, bueno, no tenían fusiles, ¿verdad? Estaban en posición de guerra, pero no hacían nada. Inmóviles en posición de guerra, muertos de miedo, muertos del susto. Y en la mañana salía el hombre a atemorizar. Y en la tarde salía otra vez. Y esto en el mismo lugar, en la misma posición. No hacían nada. ¿Y tú? En la misma posición. No haces nada. No haces nada. Y el enemigo sigue tomando fuerza. Y el enemigo sigue intimidando. Y tú no haces nada. Pueblo, si quieres victoria, pelea la batalla. Pero ¿sabes qué pasa? Entonces David escuchó. Repite conmigo, lo escucho. Versículo 32. Estamos en 1 de Samuel 17. Versículo 32. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y dijo David a Saúl: no desmayes el corazón de ninguno a causa de él, cielo, irá y peleará contra el filisteo. Wow. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Pero ¿acaso no era el mismo Goliat que estaba frente a los demás, el Goliat que veía David? Sí, era el mismo. Pero no era la misma visión de Goliat la que tenía David frente a la que tenían los demás. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Con este filisteo. David lo veía como un filisteo más. Como un filisteo más. A él no le importaba el tamaño, ni la armadura, ni las armas. Él peleará. Yo peleo con este filisteo. Ah, no es este, a mí me da igual. Échenlo. No era un soldado.
no tenía una armadura, no tenía armas de guerra. Tenía el Todopoderoso. Tremendo. Pero sabía quién era Dios. Él sabía con quién iba. Porque aquí en el versículo 26, Paz dice, para que provoque los escuadrones del Dios viviente. Tremendo. David sabía, David conocía. Es que, ¿sabes qué era lo que pasaba? Que el ejército de Israel escuchó durante 40 días a Goliat en la mañana y en la tarde. David no. David no estaba ahí, David estaba apacentando ovejas. ¿Verdad? Peleando con osos, con leones, recogiendo allá, limpiando el pasto, haciendo un trabajo que era menospreciado. Pero allí llegó en ese momento y escuchó: "Oh, ¿y quién peleará contra mí?" Y David por acá, y este man que, ¿verdad? Y los otros en posición de guerra. Así somos. No, tremendo. Así somos muchos. No, sí, así está el pueblo de Dios muchas veces. Pero David no lo escuchaba en la mañana y en la tarde. Sigue escuchando Netflix en la mañana y en la tarde. Sigue escuchando a Diomedes en la mañana y en la tarde. Sigue metido en el celular en la mañana y en la tarde, escuchando TikTok y pendejadas raras. Santo, perdón, Señor. Pero sigue, para que veas que vas a vivir intimidado, confundido y perdiendo la guerra antes de pelear. Si la pelea. David no escuchaba, David no tenía Netflix. Gloria a Dios por David. David no tenía internet, no llegaba la señal allá donde estaba pastoreando. ¿Verdad? ¿Sabes? Esa era la bendición tan tremenda. David no había escuchado el parlante que tenía Goliat en la garganta. Y David llegó y dijo: bueno, ¿y este qué? Mire, ¿tú por qué le estás hablando así al pueblo? Y le dijo: Saúl, yo peleo. Y Saúl así como que: ¿quién? ¿Tú? Yo peleo. ¿Alguien más pelea? No había nadie se sentía capacitado para pelear, porque se habían atemorizado, aterrorizado, porque se pasaron la mañana y la tarde durante 40 días escuchando lo que no debían escuchar, viendo lo que no deberían ver. David no tenía miedo. Repite conmigo: no tenía miedo. No tenía miedo. Porque David confiaba en Dios. David confiaba en Dios, en el Dios que lo libró de los leones, de los osos, de todo aquello que lo enfrentaba. David confiaba en ese Dios. ¿Sabes cuántas veces Dios te ha librado a ti también de osos, de leones, de lobos, de serpientes? Muchas veces. ¿Y por qué no confías en ese Dios? Confía. Versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Ay, y él, un hombre de guerra desde su juventud, todavía menospreciando al único que mostró valentía. Porque eso es lo que hace el hombre santo. No confíes tus planes a todo el mundo, porque mucha gente te va a querer hacer que esos planes se vayan para atrás. Y si David no hubiese tenido la convicción que tenía,
Tal vez David hubiera dicho, ay sí, mejor yo no peleo tampoco, eso es para los soldados. Pero David tenía una promesa. Tú tienes una promesa. David respondió a Saúl, tu siervo, ¿cómo dice? Tu siervo, pero mira qué tremendo, mira qué tremendo. Era pastor de las ovejas. Era. ¿Cómo dice? Tu siervo era. ¿En qué momento cambió David lo que él estaba haciendo? Unas horas antes. Tremendo. En el momento que vio la amenaza contra su pueblo. Él era pastor de ovejas, pero ahora era un guerrero. El segundo, claro, si venía el pastorear. Tremendo. Él venía de hacer sus labores de pastor de ovejas. Pero le dijo, tu siervo, wow, esto está llegando ahora, esto no está escrito. Tu siervo era. Ya. Ahora sabes con quién estás hablando, Saúl. Con el que va a derrotar al malucustrú ese que está hablando allá. ¿A quién tú vas a derrotar? Ay, David. ¿Cómo es que te llamas tú? Bueno, sí, Saúl ya lo conocía por otros temas. Pero David respondió a su, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Wow. Se lo arrancaba. Tremendo, ¿verdad? David decía, yo peleé contra osos, yo peleé contra leones y ahora versículo 37, añadió David, mira, ¿sabes por qué estaba confiado? Versículo 37, añadió David, Jehová ¿qué? Que me ha librado de las garras del león y de las... Tremendo, me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ven y Jehová esté contigo. Saúl venía siendo aturdido por la palabra de Goliat. Y llegó un muchachito con una convicción de fe en Dios tan tremenda que le dijo, yo voy a acabar con ellos, porque así como Dios me libró a mí del oso y del león. ¿Sabes de cuántas veces el Señor te ha librado a ti del oso y del león? Muchas. Entonces, ¿por qué le tienes miedo a algo que enfrentas ahora? Sigue adelante, porque Dios tiene la victoria para tu vida. Él lo va a hacer, Él lo está haciendo. Amén. Gloria a Dios. Y fue tan convincente que el mismo Saúl le dijo, sí, mijito, ve, yo cómo te voy a detener a ti. Era tremendo. Quiero que sepas que todo el camino que has andado ha sido de preparación. Es que no es casualidad nada de lo que te ha pasado. Todo hace parte de la preparación del testimonio. Porque David iba a exaltar al Señor y tú lo vas a hacer. Tu testimonio exalta y exaltará a Dios. Y no solamente el Dios de libertad, lo vas a hacer en muchas otras partes. El testimonio de tus hijos llegará a muchas partes. Tal vez has sido atacado o atacada en el área de la salud. Prepárate para ser usado en sanidades. Tal vez has afrontado muchas crisis financieras. Prepárate para ser bendecido y bendecir. Tal vez has tenido situaciones duras en tu hogar. Prepárate, porque vas a ser usado en restauración de hogares. Dios es quien lo va a hacer.
Tal vez el proceso ha sido con tus hijos. Dios te va a permitir ayudar a muchas madres y padres en este asunto. Recuérdalo siempre. Dios preparó a David y David no se había dado cuenta. Ay, que viene un oso, que viene, que se llevó el corderito. Yo voy corriendo y se lo quito. Dios está preparado en diversas áreas, ni siquiera en una sola. Hay personas que han tenido crisis en la economía, en la salud, con los hijos, con el matrimonio, con el empleo, con los vecinos, en la iglesia. Crisis variadas. Tremendo, ¿verdad? Pues prepárate porque múltiplemente Dios te va a seguir usando. Tú vas a ayudar a aquellos que en algún momento llegarán a ti. David estaba convencido de que ganaría. David tenía una promesa de Dios para su vida. Y él sabía que esa promesa se cumpliría. Lo que Dios te promete, Dios te lo cumple. También tus promesas, las promesas que Dios te ha hecho se van a cumplir. Este no es tu fin. Este no es el final. Este es un nuevo comienzo. Y David, efectivamente, mató al gigante. Pero mató al gigante porque confió en Jehová. ¿Confías tú en el Señor? ¿Crees que Dios lo hará? Quiero que tengas algo en cuenta. Dios es soberano. Nosotros no escogemos las circunstancias que nos tocó vivir. Todo lo que te ha tocado vivir a ti, tú no lo escoges. Pero tú sí eliges tu actitud frente a esas circunstancias. Dios decide por lo que vamos a pasar. Nosotros decidimos cómo pasamos. Todos los días es una decisión cómo pasarás tu día. Si confías en Dios para todos los asuntos de tu vida. Si crees que tu matrimonio tiene solución o no, es tu decisión. Si crees que puedes salir de esa deuda financiera o no puedes salir, es tu decisión creer. Pero tienes que entender, tienes que comprender que todo es posible para el que cree. Y para el que pone su confianza en Dios. Todo es posible. ¿Y tú? ¿Dónde tienes tu confianza? ¿La tienes en Dios? No dudes, todo es posible. Amén. Para terminar, ¿qué es lo que estás creyendo para tu vida en este momento? No, pastor, yo no tengo planes ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Entonces, ¿cómo vives? ¿En qué fundamentas tu vida? ¿Qué esperas que suceda en tu matrimonio? En tus relaciones, en tus negocios, en tu salud, en tus finanzas. ¿Cómo es tu actitud frente a la vida? Frente al gigante que enfrentas. ¿Estás confiando en Dios para resolver problemas, necesidades, tentaciones? Confiando en Dios. Para terminar, quiero leer una historia. Una historia. Es la historia de un alpinista. ¿Alguien sabe qué es un alpinista? No es el que come mucho alpinito, no.
Un alpinista son escaladores de montaña. Muy bien. El Monte Everest. Eso, suben el monte Everest. Entonces cuentan que un alpinista, con el afán por conquistar una altísima montaña, inició su travesía después de años de preparación. Estaba preparado y empezó a subir. Quería la gloria solo para él, por lo que subió sin compañeros. Empezó a subir y se le fue haciendo tarde y no se preparó para acampar, sino que decidió seguir subiendo y oscureció. La noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña. Ya no se podía ver absolutamente nada, todo era negro. La luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes. Subiendo por un acantilado a solo unos pocos metros de la cima, se resbaló y se desplomó por el aire, y cayendo a velocidad vertiginosa, el alpinista solo podía ver veloces manchas oscuras y la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo, y en esos angustiantes momentos le pasaron por su mente todos los episodios gratos y aquellos no tan gratos de su vida. Pensaba en la cercanía de la muerte. Sin embargo, de repente sintió un fortísimo tirón de la larga soga que lo amarraba de la cintura a las estacas clavadas en la roca de la montaña. Ahí quedó guindado, estaba guindando ahí. En ese momento, suspendido en el aire, gritó: ¡ayúdame, Dios! ¡Ayúdame, Dios mío! De repente, una voz grave y profunda de los cielos le contestó: ¿qué quieres que haga? ¡Sálvame, Dios mío! El Señor le preguntó: ¿realmente crees que yo te pueda salvar? Por supuesto, Señor. Me imagino que estaba totalmente adolorido. Cayó vertiginosamente y eso le quedó las cuerdas. Señor, sé que tú puedes salvarme. Y el Señor le dijo: entonces, corta la cuerda que te sostiene. Que corte la cuerda que me sostiene, Señor. Córtala. Hubo un momento de silencio. Silencio completo. El hombre lo que hizo fue aferrarse más aún a la cuerda. Cuenta el equipo de rescate que al otro día encontraron a un alpinista colgado, muerto, congelado, agarradas sus manos fuertemente a la cuerda, a 1 metro del suelo. Si él corta la cuerda, él cae y él puede salir de allí e irse. A 1 metro del suelo, se congeló allí. El Señor le dijo: corta la cuerda, pero no confió. Muchas veces el Señor, nosotros le decimos: yo confío en Dios, pero no cortamos la cuerda. Preferimos esperar, la sujetamos más. Si el Señor te dice: corta la cuerda, córtala. ¿Cuál es la cuerda a la cual nos aferramos para no recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros? Hoy es el mejor día para confiar en Dios y disfrutar todo lo que Dios nos da.
Yo hoy puedo decir, yo confío en Dios. ¿Y tú? ¿Confías en Dios? Dios es bueno. El Dios en quien confiamos. Padre, gracias. Te invito a ponerte de pie. Aleluya.